llegado el momento de hablar de deportes en Noticias en Red. Para eso ya lo tenemos a Pablo Gavira porque ha pasado y mucho. Ha pasado de todo en este fin de semana, sobre todo en lo que es el fútbol de primera división. Tenemos campeón, todavía no hay un tercer descendido. De todo eso vamos a estar hablando en esta primera salida. Pablo, buen mediodía. Leandro, ¿cómo te va? Buen mediodía para todos. Sí, efectivamente, qué fin de semana todo fútbol, ¿no? Desde el sábado, podríamos decir, a nivel internacional, con un duelo. Hacía casi 20 años que no había un técnico campeón en el fútbol español, ¿no? Bueno, en este caso se dio entre el duelo del Cholo Simeone con el Tata Martino. Se lo quedó el Cholo Simeone, uno de los equipos que él es ídolo como jugador, ahora lo va a hacer como técnico, y se viene la final de la Champions League. Dejó atrás al Barcelona en este empate y el título mediante, y ahora se va a venir dentro de una semana lo que va a ser la gran definición con el Real Madrid. Pero en el ámbito local, en el de cabotaje, un River que realmente creo que cuando se ganan los títulos, y hay esa famosa frase que los campeonatos, las finales, no se juegan, se ganan directamente. Esto es lo que hace Ramón Díaz, ¿no? Un técnico que es el más ganador en la historia de la institución millonaria, y que cuando se llega a esta instancia, con un equipo como Quilmes, que ya estaba con la cabeza puesta en otro lugar, ¿no? Con la cabeza puesta en lo que fue ya salvarse del descenso, llegó aquí, por más que uno no lo quiera decir, con relajación. Y esa relajación con equipos que tiene un jugador de esas características como lo tiene a Cabenagui, con dos de su autoría, realmente lo tienen que ganar y tienen que demostrar en estos partidos por qué son campeones. Y lo hizo de esta manera, con una goleada impresionante. Ahí lo vemos a Ramón Díaz, que fíjate, el técnico, decíamos, más ganador en la historia de River Plate, jugadores como Ledesma o el propio Cabenagui o Bangioni, y que había sido tan cuestionado. ¿Te acordás, Leandro, cuando se mencionaba al hijo desde San Lorenzo al Almagro, que había llevado al hijo? Creo que un poco el llanto fue de eso también, demostrarle, vaya a saber a quién. Y uno dice, pero este técnico tiene que seguir demostrando, porque lo que fue como jugador, lo que es como técnico, lo que es como un organizador de grupos, conductor de grupos como lo es Ramón Díaz, tiene que seguir demostrando. Bueno, la historia dice, y en ese llanto me quedo, ¿no? De decir, sí, siempre se tiene que seguir demostrando, Leandro. Sí, evidentemente, porque además había sido muy cuestionado desde su llegada al no conseguir resultados. Se había hablado de los refuerzos, de por qué habían llegado ciertos jugadores, de que se podía ir en algún pasaje de este mismo campeonato, ¿no? Sí, bueno, es un poco lo que tiene, ¿no? Esta vorágine que te fagocita el fútbol argentino. Pero cuando ganás 5-0, cuando tenés jugadores realmente de jerarquía, el golazo que hizo Ledesma, los dos tantos, y lo que son jugadores como Cabenagui, el gran capitán, que regresa a la Argentina, regresa a su River Plate para lograr el objetivo inmediato que se logró, que fue, después de mucho tiempo, volver a estar en el nombre más alto, o llevar al nombre más alto a River Plate. Torneo final en este 2014 entonces adjudicado para River Plate, y que ahora se va a jugar la gran final, la super final, ¿no? El próximo sábado. Newell's lo había hecho con Vélez Sarsfield en Mendoza, que se quedó finalmente en ese momento el equipo de Gareca, y ahora va a ser en San Luis. Pablo, mencionaste a Ledesma en un momento. Ledesma ha sido una de las cartas fundamentales de Ramón Díaz. Salió campeón con él en San Lorenzo en el año 2007 y cuando no estaba muy en consideración del plantel de primera división y de los medios, lo vuelve a poner y le vuelve a dar réditos. Sí, señor. Claro, bueno, esto es lo que tienen técnicos de estas características, que miran un poquito más allá. ¿Es increíble o no? ¿O es esa diferencia que tienen estos técnicos con respecto a otros? A veces uno se pone a pensar cuántos técnicos hay del fútbol argentino, y si querés tomás en cuenta Primera División y la B Nacional, que hayan logrado títulos. Muy pocos. Muy pocos. Bueno, porque es tan difícil, es tan competitivo. Para aquellos que dicen el fútbol argentino, yo no coincido con esto, está involucionando o se está restando en cuanto a la cantidad de jugadores que miran. Yo no creo que sea así. Fue un fin de semana apasionante, donde estaban los de abajo intentando en la permanencia, y fíjate cómo se define, y los de arriba en las antípodas que buscaban el título. Por ejemplo, fue una definición extraordinaria la de Atlético de Rafaela, que con este gol ya estaba quedándose en primera, y Godoy Cruz había ganado. O sea, descendía hasta ese momento, fíjate, Burruchaga, todos festejando. Pero claro, porque en Santa Fe, y yo estaba mirando ese partido,
Cuando se enteran los simpatizantes de Colón de Santa Fe que habían convertido el gol, estaban llorando, porque vino la desazón, pero después ya vino este gol de Alario, ahí sobre el minuto 90 y pico. Fíjate que 93, casi 94. Claro, porque se estaba recuperando 4 minutos, viene el gol, y lo que quiso lograr la Asociación del Fútbol Argentino, que no haya promoción, fíjate que en este partido no se da. Uno se pone a mirar, All Boys ya había descendido. Quilmes había zafado, después Argentinos Juniors había descendido, pero quedaba esto. Y fíjate que se da una final ahora. Sí. No se logró de lo que se venía manejando, se había logrado, porque varias fechas antes habían descendido 2 equipos. Quedaba el último, a lo mejor se podía dar en esta definición, digo, ¿no? Y hay una final, que es como si fuera la promoción, si lo querés tomar desde ese punto de vista y esa mirada. Bueno, no se dio. Igualmente, los hinchas de Colón de Santa Fe, todo abrazándose. Osela dijo, fíjate, que se hagan responsables después que terminó el partido, los que se tienen que hacer responsables. Un equipo que hizo 30 puntos, ¿cómo tenemos que descender? ¿O cómo tenemos que llegar a esta instancia? Bueno, las cosas son así, y si hay algo que es emocionante y atrapante que tiene el fútbol argentino, son estas cosas. Minuto 94... Mamita santa, los corazones cómo estaban cuando todos creían y creíamos que Colón de Santa Fe era el tercer equipo que iba a descender. Esas cuestiones que tiene esta actividad futbolera que es tan linda, apasionante. Fíjate, en el minuto final un tiro libre, un error del arquero y ahora una gran final. Mencionabas 30 puntos hizo Colón en el torneo, 33 hizo Racing en toda la temporada. Para analizar algunas cuestiones de lo que se maneja con la tabla de abajo, ¿no? Como también para analizar lo que han hecho equipos como Colón de Santa Fe con las dirigencias, ¿no? También. Porque tampoco podemos decir, y bueno, pero fíjate el esfuerzo que hizo ahora, sí, está bien, pero fíjate los mal movimientos que ha hecho empresarial Colón de Santa Fe. Y lo hablamos la semana pasada con vos, acerca del presidente Lerche, que no puede pasar ni por la puerta de Colón de Santa Fe cuando dejó un estadio tan bonito, una ciudad deportiva que es espectacular, un hotel donde fue a concentrar la selección nacional. Es decir, se hicieron cosas edilicias que quedan para Colón de Santa Fe porque el Lerche no se las puede llevar, pero el propio presidente hizo un zafarrancho, le bajó la venia a Grondona y así está hoy Colón de Santa Fe. Está a un partido de quedarse en la máxima categoría o descender. Si es una tragedia o no, bueno, para el corazón tal vez sí, no hay tragedia. No, en el fútbol es una cuestión futbolística, descendés, tenés la posibilidad después como River Plate en un año ascender y va para otro lado. En un ratito te prometo, vamos a estar hablando, porque hay mucho para ir desmenuzando, de lo que dejaron los encuentros con Newell's Old Boys, con Rosario Central, lo que pasó este fin de semana, el sábado en el Gigante de Arroyito, las sorpresas que nos llevamos después que terminó el cotejo, cuando el propio Méndez dijo, este fue mi último partido, sorprendió a propios extraños, y cómo termina este Newell's Old Boys con Lunari. ¿Seguirá o no seguirá en la institución? Un ratito te lo cuento. Exactamente. La última pregunta, Pablo. ¿River es un justo campeón? Sí, totalmente. Sin duda. ¿No? Pero por lo que yo te decía. Primero por las cuestiones futbolísticas, como las fue desarrollando, ganó los clásicos que tuvo que ganar, llega con una diferencia que dependía de River Plate, y cuando vos el último partido, el más importante, lo ganás 5-0, ¿qué podés decir? Si es justo o no. En un ratito nomás continuamos entonces con la realidad de los equipos rosarinos. Ahora es momento de continuar con Noticias en Red. Adelante, Marisa.